de salvación para el pueblo gentil. Este tiempo de gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia. Esos puntos nosotros tenemos que siempre tenerlos bien claros y bien marcados en nuestro conocimiento. El periodo de gracia, el periodo de salvación. Gracia es regalo no merecido. O sea, el pueblo gentil no se merecía un regalo como el que el Señor Jesucristo nos ha dado. Por lo tanto, si tú que me escuchas en esta hora no has recibido este regalo de salvación en tu vida, te estás perdiendo algo tremendo. Te estás perdiendo algo que un día te pasará la cuenta. Porque es un regalo que tú, ni yo, ni nadie nos merecíamos jamás. Pero el Señor, en su gran amor y en su gran misericordia, nos da este regalo de gracia para ofrecernos a nosotros salvación. El libro de Juan, en el capítulo 1, allí nos muestra el acontecimiento, lo que sucedió y el por qué. Dice que Cristo viene a predicar el evangelio al pueblo judío, a entregar la salvación a los judíos, pero los judíos dice que no le recibieron, por cuanto de ahí en adelante todos los que le recibieron, ahí incluye todos los términos de la tierra, a los que le reciban en su nombre, o a los que reciban a Jesucristo, esos serán dados o se les dará, dice, poder de ser hechos hijos de Dios. Es decir, nosotros los gentiles, bueno, hay una serie de textos allí que nosotros somos coherederos con Cristo y que recibimos las herencias, que recibimos las promesas también de la palabra de Dios que fueron dadas a Israel. Allí nosotros tenemos muchas cosas y hay muchos textos que podríamos tomar para hablar de eso. Pero en este momento vamos a ir dejando ese tema un poquito de lado para ir avanzando en lo que estamos. Dice, le decía yo que este tiempo de gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia. Eso tenemos que tenerlo, la iglesia tiene que tenerlo bien claro, porque hay una serie de enseñanzas respecto de esto, pero la que tiene más asidero, más fundamento bíblico es esta enseñanza. Que la iglesia de Cristo un día será arrebatada. Y que allí cuando la iglesia sea arrebatada, la iglesia de Cristo sea levantada a las nubes para recibir al Señor en el aire y poder estar con el Señor allí en la casa del Padre, como lo dice el libro de Juan, ¿cierto? Capítulo 14. Allí, en ese periodo, en ese momento, en ese instante, allí termina el tiempo de la gracia. Y solo allí, ¿por qué lo llevé a ese punto? Porque solo allí, solo en ese momento, podría manifestarse este personaje del cual hemos venido hablando ya en varios programas. ¿Se recuerda usted quién es? Yo creo que los hermanos ya se recuerdan, los que están viendo el programa y los que nos han visto a través de los videos. Yo creo que se recuerdan claramente que hemos estado hablando de un personaje que aparecerá en el último tiempo. Si bien es cierto, tenemos que tener claro, nosotros en la iglesia no conoceremos a ese personaje. Nosotros los hijos de Dios, al menos que nos desviemos, al menos que nos descuidemos. Porque, como dice Pablo, no debemos descuidar esta salvación tan grande, no debemos descuidarla. Usted no debe descuidar su salvación, porque es muy grande. Debe de cuidarla con temor y temblor. Debe de perseverar en la gracia. Debe de perseverar en comunión con Dios. Debe de estar en este tiempo velando y orando para ser tenidos por digno de escapar de las cosas que han de venir. No sea que sea como aquellas insensatas que se queden dormidas y que descuidaron su vida espiritual en los últimos tiempos. Sea como las prudentes que, a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga que pueda haber en estos tiempos para la iglesia, a pesar de todas las cosas que tengamos que vivir en este tiempo, a pesar de todo eso, tengamos nosotros una seguridad en el Señor. Porque van a venir, dice la Biblia allí, que se pestañaron todas y se durmieron. O sea, va a venir un periodo para la iglesia de cansancio, de agotamiento. Pero hay unas que son insensatas y hay otras que son prudentes. Las prudentes, a pesar de su cansancio, a pesar de su imposibilidad, nosotros en este tiempo como pastores, muchos de nosotros como pastores, estamos
usando todos estos medios. Muchos de nosotros estamos usando estos medios sacando de nuestros propios dineros. No estamos ocupando absolutamente ningún dinero de ningún hermano que nos ayude a sacar adelante estos programas. Lo estamos usando con los propios medios nuestros. Ni siquiera en este tiempo estamos recibiendo ni la más mínima de las ofrendas a muchos de nosotros los pastores. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo de nuestros propios bolsillos, de nuestra propia salud, de nuestras propias fuerzas. Estamos allí solamente con la gracia y el sostén de Dios. Él nomás es el único que nos ayuda en este momento. El único que nos respalda. Yo no sé si habrá detrás de nosotros un grupo de hermanos que estén orando por nosotros. No lo sé. Veo allí una lista de personas y algunos conectados, y seguramente hay otros a través de la radio. Yo no sé si alguno de ellos está orando por nosotros. No tengo idea. Ojalá sea así. Que sería la ayuda más importante que nosotros en este tiempo estaríamos recibiendo de ustedes. Pero aparte de eso, muchos de nosotros no tenemos mucho entendimiento sobre tecnología. Y estamos aprendiendo a usar tecnologías. Nos ha costado un mundo poder tener una tecnología un poquito más avanzada para poder hacer reuniones y todo en estos programas nuevos que salieron, que se conocieron ahora. Con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Hasta el momento nos ha costado. Los pastores que quizás puedan comunicarse y ver este video, ellos van a decir, sí, tiene razón, pastor, llevamos harto tiempo tratando de sacar al aire estos programas y aún no lo sacamos directo al aire. Estamos grabándolo y sacándolo al aire después, porque no tenemos la tecnología apropiada. Hay hermanos que me están diciendo, amén, nosotros estamos orando por ustedes, gloria a Dios por eso. Allí mi hermana Matilde, mi hermana Marisa, Fabiola Olivares, allí ella dice estar orando por nosotros. Creo que otras hermanas por allí también que han pasado, también creo que están orando por nosotros. Creo que hay un grupo que está orando por nosotros para que podamos llevar adelante estos programas. Porque es la única forma que nosotros podamos darle a ustedes este mensaje. Para que ustedes no se me queden allí dormidos en sus casitas. Para que ustedes no se me debiliten espiritualmente. Para que ustedes no se me cansen en estos tiempos. Que no se pueden congregar. ¿Cuántos de mis hermanos que están viendo este programa, o que vean este programa, o que escuchan por la radio, cuántos era la iglesia su único lugar de fortaleza? ¿Cuántos? ¿Cuántos cristianos, cuántos pastores aún, el único lugar de fortaleza era llegar a la iglesia, doblar sus rodillas y tener una comunión con el Señor allí? ¿Cuántos era su único lugar? Y ahora allí en la casa les cuesta un poco. Lo hacen más a lo lejos. Leer la Biblia era porque había que predicar tal día. Pero luego la Biblia quedaba allí de lado. Yo no sé si hoy se estará leyendo la Biblia en los hogares. Yo no sé si los predicadores estarán leyendo la Biblia. Creo que sí, porque es una responsabilidad, una necesidad en este tiempo. Y allí, en un momento, hermanos, es un momento que nadie lo puede definir exacto, el tiempo, el día, la hora, nadie la puede definir. El Señor Jesús dijo, ni el día ni la hora, nadie la puede decir en ninguno de los tiempos. No puede aparecer absolutamente nadie diciendo el día y la hora en que Cristo ha de venir por su iglesia. No puede. El día y la hora del arrebatamiento, nadie lo puede decir. Solamente las señales las tenemos para nosotros. Nos dice el Señor, cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Quiero detenerme en este punto porque es muy importante para nosotros este tiempo. Mire, desde hace un tiempo atrás, podría decir que del año 2018 en adelante, las cosas se aceleraron a una velocidad increíble. Es como cuando usted cuando pasa de primera, segunda, tercera, cuarta y el vehículo comienza a avanzar rapidísimo. En estos últimos años, la profecía ha avanzado a un nivel escalofriante.
Las cosas que están sucediendo en el mundo hoy en día, cosas que antes podría demorarse 10 años en acontecer, hoy puede suceder de una semana a otra. Plagas por el mundo, enfermedades. Hace un tiempo estamos viendo en las noticias de redes sociales, y muy poquito en las noticias, solo un día creo haberla visto en las noticias de la televisión abierta, solo un día. Pero en las noticias de redes sociales allí nosotros encontramos esta noticia muy continua, pero la dejamos pasar, muchas veces la ignoramos. De la gran plaga de langostas que hubo allí, en África y otros países alrededores. Una plaga de langostas terrible sobre aquella tierra. Está lejos de nosotros. Pero ¿sabe? Hoy en la mañana salió una noticia. Y no va a salir quizás hasta cuándo en la televisión, a pesar de que está aquí al lado nuestro. Aquí en el norte de Argentina entró una gran plaga de langostas. Solo hoy en la mañana se dio esa noticia, apareció en las redes sociales. Yo no sé si alguien la habrá leído. Pero habla de que estas langostas son tremendamente devoradoras. Creo que Canal 13 la subió. Pero no la habla en la televisión abierta, por redes sociales la sube. Pero es una gran plaga de langosta. Los argentinos están tremendamente preocupados porque les va a comer el alimento para sus animales, además de comer árboles del cerro, de todo, come de todo. Tremendamente devoradora. No cabe ninguna duda que en cualquier momento podría eso mismo llegar acá a Chile, entrar por cualquier lugar. Estamos al lado aquí, lo veíamos lejano, pero ahora está aquí en Argentina. Tremendo, yo quedé un poco impactado por esa noticia. Entonces, nosotros veíamos todo esto que está sucediendo y muchas veces ignoramos. Y si nosotros encontramos a predicadores hablando de prosperidad y crecimiento en estos tiempos, estamos bastante mal con esa profecía. Porque pareciera estarse desarrollando el fin de los tiempos a un nivel nunca antes visto. Y esto no es, hermanos, para que la iglesia se asuste, no, es para que la iglesia se prepare. No es para que usted se asuste de esto, es para que usted se alerte. ¿Qué dice el Señor? Cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, sabiendo que vuestra redención está cerca. Mira lo que nos dice. Sabiendo que vuestra redención está cerca. ¿Y qué pasa si usted no se prepara? ¿Qué pasa si usted no se alerta? ¿Qué pasa si usted no se preocupa? ¿Qué pasa si usted en este tiempo no tiene idea de estas cosas? ¿Qué pasa? ¿O qué pasaría en un momento cuando el Señor venga por su iglesia? Usted sería sorprendido. Porque el creyente tiene que estar alerta, el creyente tiene que estar preparado, el creyente tiene... Imagínense que el Señor deja esta profecía. ¿Cuántos años dijimos atrás? 500 y tantos años antes de Cristo, es decir, ahora, más de 2500 años. El Señor ya nos está alertando de las cosas que habrían de suceder. Porque en esta misma profecía está escrita la actitud o lo que este personaje hará en este periodo de 7 años. De hecho, en el versículo 27, allí está descrito todo lo que él va a hacer. Pero este personaje, como le digo, no podrá manifestarse, no podrá presentarse, no podrá él a trabajar directo. Hoy está trabajando encubiertamente, tal como lo dijera también la palabra del Señor. El misterio de la iniquidad está en acción. Misterio. La iniquidad escondida, la maldad escondida. Preparando la plataforma perfecta para la manifestación de este personaje, llamado el Anticristo.
Algunos llaman a este periodo, que vamos a entrar ahora a hablar de él, que es el periodo de la gran tribulación. Esto no sé cuántos programas nos va a llevar, el periodo de la gran tribulación. Yo no quiero hablar de muchas cosas a la vez, sino que quiero que vaya paso a paso entendiendo algunas cosas que la Biblia nos da. Pero allí hay un periodo, el periodo de los 7 años, es el periodo llamado Gran Tribulación. Se llama con varios nombres. Tiene varios nombres dentro de la Biblia. Es conocida con varios nombres este periodo. Pero el más conocido es como el periodo de la Gran Tribulación, o conocido también como la Semana 70 de Daniel. Si usted va a las redes sociales y busca Semana 70 de Daniel, va a encontrar muchas cosas. Si va a internet, Semana 70 de Daniel, va a encontrar muchas cosas sobre eso. Ese periodo, como le decía, comenzará después del arrebatamiento de la iglesia. Algunos dividen este periodo de 7 años en los primeros 3 años y medio de tribulación y los segundos 3 años y medio de gran tribulación. Yo discrepo un poquito en eso. ¿Por qué? Porque la Biblia me muestra que inmediatamente cuando aparece este personaje, comienzan las grandes calamidades en la tierra. Y si no es gran tribulación, eso yo no sé, ¿cómo puedo llamarle? Pablo habló que nosotros vivimos tribulaciones momentáneas. Hoy la iglesia está viviendo un tiempo de tribulación momentánea. Se considera que en este periodo de pandemia, donde muchas iglesias han tenido que cerrar totalmente, nosotros como ministerio hemos cerrado totalmente las iglesias. ¿Por qué causa? Por el riesgo de contagiarse y que en algún momento a causa del contagio nos clausuren las iglesias. Ese es el temor. No es el temor de que nos contagien a nosotros, porque yo puedo contagiar a los hermanos. Allí nadie está libre de nada. Allí no se puede culpar a alguien que está contagiado, porque nadie sabe si se contagia o no. Una cosa bien rara esto, bien extraño. Otras iglesias han seguido funcionando con un pequeño grupito dentro, arriesgando, como le digo, los riesgos. Arriesgándose. Pero se cree que muchos ministerios desaparecerán en este tiempo. ¿Por qué? Porque mucha gente se olvidó de la ofrenda. ¿Para qué decir de los diezmos? Nos olvidamos de los diezmos. ¿Y qué va a pasar con aquellos ministerios que funcionan a través de dineros? Los que pagan programas de radios, los que estaban pagando radios, los que pagan canales de televisión, los que pagan arriendos de locales. ¿Podrá el pastor suplir todas aquellas necesidades? Entonces se cree que muchos templos terminarán cerrados. Quizás aquellos templos arrendados terminarán entregados a sus dueños. Porque no sabemos hasta cuándo irá a durar esto. En Estados Unidos se han abierto las iglesias, y en otros países también, España, quizás Italia. Pero hoy la Organización Mundial de la Salud dijo que estábamos entrando a una fase muy peligrosa, porque se han reportado más contagiados diariamente que nunca antes en todo el tiempo de pandemia. Siendo así, las restricciones que vendrán serán mayores. Algunos expertos en Estados Unidos están diciendo que podría durar 2, 3 o 4 meses las iglesias abiertas y luego las cerrarían definitivamente las iglesias. Ya no con 10, no con 20, no con 50, definitiva. Podría pasar. Porque la Organización Mundial de la Salud, más la ONU y otras instituciones,
son enemigas de la iglesia. Ellas consideran que la iglesia es enemiga de los derechos humanos, que nosotros somos las personas más discriminatorias que existen en la tierra, porque no compartimos sus ideas. No aceptamos el aborto, no aceptamos el homosexualismo, no aceptamos una serie de leyes que ellos quieren establecer en el mundo. No las aceptamos. Y no que nosotros no las aceptamos, sino que no las acepta esta palabra, la palabra de Dios, no las acepta. Y si no las acepta esta palabra, no las acepta Dios. Y si no las acepta Dios, no las podemos aceptar nosotros, sus hijos, su pueblo, sus profetas, sus predicadores. No las podemos aceptar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se crea allí? Una enemistad en estas instituciones paganas, que son el brazo derecho de aquel grupo, de aquella institución secreta que está formando la plataforma para traer a la tierra, para presentar en la tierra a este personaje como el único capaz de gobernar el mundo entero. Ellos son los que están siendo los instrumentos. Ya el misterio de iniquidad que antes trabajó en secreto, ya hoy no es en secreto, ya es un secreto a voces. Ya esto está masificado, multiplicado, ya está a vista de todas las personas, en todos los lugares. Secretamente allí, en el dólar americano, está escrito y está allí todo lo que ha de suceder. El nuevo orden mundial, la famosa pirámide, el ojo que observa, todo. Recuerdo del tiempo que tengo memoria del Evangelio, que fue de los años 90 cuando yo empecé a escuchar la palabra de Dios. Desde aquellos tiempos se decía que este nuevo orden mundial que vendría a este mundo, su propósito sería controlar la humanidad. Controlar a la humanidad. Ese sería uno de los propósitos que este nuevo orden traería. Increíblemente, hoy nosotros lo vemos. Eso ya es realidad. Nos dicen a nosotros cuarentena en la casa. Y si nos pillan afuera de la puerta de la reja de nuestra casa, nos pueden llevar presos. ¿Qué es eso si no es un control total sobre la humanidad? Es el plan, es el proyecto. Ayúdenos el Señor en este tiempo y denos en la fuerza para seguir predicando este evangelio. No sé hasta cuándo nos podrán permitir predicar, no tengo idea. Pero si ya la ONU dijo que la iglesia era enemiga de los derechos humanos, ya eso, mi amado amigo, lo ha venido metiendo en los grupos que reclaman los derechos de la mujer, el grupo feminista, que en realidad no es que ellos estén preocupados de los derechos de una mujer, sino que lo que ellos quieren es denigrar al hombre. Porque Dios puso al hombre por cabeza y el diablo quiere destruir todo lo que Dios estableció, todo. Y una de las cosas es destruir al hombre, dejarlo mal, dejarlo como lo peor de esta tierra, porque Dios lo puso por sobre lo demás, por cabeza. Entonces el diablo no quiere que lo que Dios estableció siga establecido. Él quiere derribar todo lo que Dios estableció. Todo esto de los derechos de un homosexual, por ejemplo, no es que ellos tengan el más mínimo interés
de que estas personas tengan un derecho, sino que lo que ellos quieren es que se destruya lo establecido por Dios. Que lo establecido por Dios fue un matrimonio entre un hombre y una mujer. Me estoy metiendo en un terreno totalmente complicado al hablar estas palabras. Pero esa es la verdad. Eso es lo que la Biblia dice. Y este es el plan. Los derechos de los niños. Eso no es que ellos estén preocupados de los niños, sino que lo que ellos están preocupados es de destruir la familia. Esos son los propósitos. Ese es el plan de fondo. Recuerde que es un misterio de iniquidad, de maldad. Destruir todo lo establecido por Dios. Quiero seguir hablando de esta profecía. Y quiero pasar al capítulo 27, porque allí comienza y allí aparece este personaje, este príncipe que lo conoce también la Biblia, sí. También lo conoce como príncipe, pero también es conocido como el hombre de pecado, como el hijo de perdición, como la bestia. El libro de Apocalipsis lo conoce como la bestia. Terrible. Luego vamos a hablar de algunas cosas que tiene esta bestia. En otro programa quizás. Pero mire, allí también dice será el cumplimiento del verso 27 de Daniel. El capítulo 9 que estábamos leyendo, capítulo 9 de Daniel, verso 27. Dice, y por otra semana, es decir, 7 años. Recuérdese que anterior a esto, hasta la muerte de Jesús, hubieron 69 semanas. Es decir, ¿cuántos años dijimos? 483 años. Y el total de los años son 490 años. Es decir, 7 años estarían faltando. Aquí en el capítulo 9 de Daniel, verso 27, dice, y por otra semana, es decir, 7 años. Entonces el periodo de este gobierno mundial, como hemos venido hablando del nuevo orden mundial, así lo hemos venido conociendo, con su gobernador llamado el anticristo, o la bestia, etcétera, nombramos otros nombres recién, tendrá una duración de 7 años. 7 años. Esa será la duración de su periodo, de su tiempo, no más. No hay más, solo 7 años. Recordemos que solo puede comenzar su reinado cuando la iglesia sea quitada de la tierra, como nos dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Eso tengámoslo claro. Si en este momento, por ejemplo, apareciese este personaje llamado el anticristo y nosotros lo lográramos identificar, porque creo que así sería, el Espíritu Santo nos daría testimonio rápido que ese es el personaje, nosotros mismos como iglesia levantaríamos un grito en toda la tierra dando a conocer quién es. Y no puede ser así, porque el principio, los primeros 3 años y medio, él viene como un personaje carismático, como un personaje que se quiere ganar a toda la gente, como un personaje que logrará, dice la Biblia, hacer pacto con muchos. Aquí lo dice. Vamos a ir viendo. Primera parte de su reinado. Propósito: hacer pacto con muchos. Daniel capítulo 9, verso 27. Y por otra semana dice, confirmará el pacto con muchos. Mire, confirmará el pacto con muchos. Eso quiere decir que este pacto ya ha venido planificándose. No es algo que él viene y él lo crea en el momento. No es algo que él lo estructura en el momento. Es algo que se viene planificando. Es algo que viene en un proyecto. En este tiempo, desde hace un tiempo atrás, se ha venido hablando mucho de paz y seguridad. Y de un plan de paz que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, presentó hace poco tiempo a Israel con el
con los palestinos. Increíble. Los palestinos es un grupo de gente allí. Israel es otro país pequeño, pero todo el mundo está preocupado de ese problema. Que los palestinos quieren un pedazo de tierra que a ellos les pertenece. Israel dice que esa tierra es de ellos. La Biblia y toda la documentación que existe nos dice claramente que esa tierra pertenece a Israel. Dios se la dio. Dios un día tomó a Abraham, lo subió a un cerro que está en medio de Israel y le dijo: mira, Abraham, a tu alrededor, todo lo que ven tus ojos, increíble, eso ha venido viéndose desde mucho tiempo. Ha venido viéndose desde mucho tiempo y es sabido desde mucho tiempo que las personas se subían a un lugar alto y decían: toda esta tierra que no tiene dueño es mía. La Biblia dice que de la misma manera Dios se lo entregó a Abraham aquel día. Cuando Abraham era él solo. Allí, en ese tiempo, y desde ese tiempo, toda aquella tierra le ha pertenecido a Israel. En los tiempos de David, Jerusalén era la capital de Israel. Pero mire, el conflicto tiene todos los ojos del mundo puestos en ellos allí. ¿Nos llama la atención eso? Y el presidente de Estados Unidos hizo un plan de paz, pero no fue aceptado ni por los palestinos, ni por los países árabes, ni por muchos otros países. No fue aceptado ese plan. Fue considerado un plan a favor de Israel. Sin embargo, la Biblia dice aquí que el anticristo no presentará un nuevo plan, sino que confirmará un plan ya presentado. Entonces, el plan ya está presentado. No podemos decir tiene que elaborarse un plan. No, el plan ya está elaborado, está presentado, está publicado. Solamente el anticristo lo que hará es confirmar el pacto, confirmar el plan. Eso es lo primero que tratará de hacer este hombre, porque tiene otros